Increíble revelación, ladrón descubre sorprendente mascota en granja de anciana y todo cambia. Las sombras de la noche se cernían sobre el pequeño pueblo de México, y Mario, un joven de 23 años, se movía con agilidad entre las casas, el corazón latiendo con fuerza en un ritmo acelerado por el miedo y la desesperación. Hijo de agricultores, siempre había soñado con una vida distinta, una donde las oportunidades no se escapan como arena entre los dedos. Pero el peso de la pobreza lo había arrastrado hacia un camino oscuro. Sus habilidades académicas prometían un futuro brillante, pero la necesidad lo había convertido en ladrón. Esa noche, una mezcla de adrenalina y culpa lo empujaba a infiltrarse en la granja de Doña Rosa, una mujer venerada en el pueblo por su generosidad y amor hacia la tierra. Mientras se acercaba a su objetivo, la mente de Mario se debatía en un torbellino de emociones. Recordaba las palabras de su madre cuando era niño: la dignidad se gana con esfuerzo, no con engaños. Sin embargo, las voces del miedo y la urgencia parecían ahogar esos recuerdos. ¿Qué otra opción tengo?, pensaba, sintiendo cómo la respiración se tornaba irregular y el sudor comenzaba a brotar de su frente. La perspectiva de ser descubierto lo aterrorizaba, pero más aterrador era perder la única ventana de oportunidad que había encontrado en su oscura realidad. Cuando finalmente puso un pie dentro de la granja, la incomodidad se apoderó de él. Los ecos de risas y cuentos pasados parecían susurrar a través de las paredes, recordándole la vida que había soñado. Justo cuando se disponía a llevarse algo de valor, sus ojos se posaron en una alcoba iluminada. Allí, un gallo de plumas coloridas lo observaba fijamente, como si supiera todo sobre su vida y sus decisiones. Mario, sorprendido, sintió que aquel animal tenía una sabiduría inexplicable. ¿Por qué entras en la penumbra de la desesperanza?, preguntó el gallo con voz clara y resonante. Mario, aturdido, dio un paso atrás. Ante sus propios ojos, un gallo hablante había desatado un torrente de emociones contradictorias. El gallo continuó hablando, contándole sobre su vida junto a Doña Rosa, sobre cómo había visto crecer cada cultivo, cada sonrisa y cada lágrima. Mi misión siempre ha sido protegerla y recordarle los valores que han alimentado su alma, dijo el gallo. Mario sintió un nudo en la garganta. Necesitaba escuchar esas palabras, deseaba entender el propósito detrás de su miserable existencia. Mientras el gallo narraba sus enseñanzas, los recuerdos de su madre volvían a golpearlo. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido? Cada robo significaba un trozo menos de su humanidad. Miró al gallo y sintió un deseo profundo de redención brotar desde su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación se tornó angustiante cuando Mario comprendió que debía actuar, debía ayudar a Doña Rosa a salvar su legado. Pero la realidad era cruel. Una empresa malintencionada planeaba destruir todo lo que ella había construido. ¿Cómo podría enfrentarse a esa fuerza? Si él mismo era un ladrón, ¿cómo podría unir a los demás para luchar por lo que es justo? La presión crecía a su alrededor como una marea, y su mente se desbordaba de dudas. Mientras se armaba de valor, la voz del gallo resonaba una y otra vez, y el dilema se intensificaba cada vez más. ¿Podría realmente cambiar su destino, afrontar las consecuencias de su pasado y hacerse merecedor de la confianza de aquellos que una vez había traicionado? La tensión se acumulaba en el aire como un tambor que anticipa la batalla. Mario estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar todo.
Mario tomó un respiro profundo, dejando que el aire fresco de la granja lo envolviera. La presencia del gallo, llena de significado, lo sacudió de su letargo. Era el momento de confrontar no solo los demonios externos, sino también aquellos que lo atormentaban en su interior. La imagen de su madre, con su mirada sabia y comprensiva, lo instaba a no rendirse. ¿Cómo puedo hacer lo correcto?, se preguntó mientras su mente se inundaba de posibles estrategias. Impulsos por la desesperación y el miedo lo habían guiado en el pasado. Pero ahora, la posibilidad de actuar de manera digna comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la idea de transformar su vida significaba enfrentar su historia, y eso lo aterraba más que un robo fallido. El gallo se acercó, como si pudiera leer sus pensamientos. El primer paso es reconocer tus errores. Hablar con Doña Rosa, ser honesto sobre tus intenciones. Si deseas ayudar, es esencial que confíes en el poder de la verdad. Mario se sintió abrumado, pero no podía eludirlo más. Llevaba mucho tiempo cargando un corsé de mentiras y engaños. El amanecer comenzaba a asomar, y la luz crepuscular iluminaba el espacio, dándole un aire de esperanza renovada. Mario recordó las plantaciones de su madre. Las horas de trabajo duro en el campo, las risas y los juegos entre cultivos. Si lo hiciera por ella, pensó, podría encontrar la fuerza para cambiar. Convencido, salió corriendo de la granja y en dirección a su hogar. Necesitaba hablar con su madre antes de que llegara más lejos la amenaza que pendía sobre Doña Rosa. La desesperación había dominado su vida, pero ya no más. Se sentiría ridículo y vulnerable al mostrar su verdadero yo, pero era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Al llegar a casa, se encontró con su madre en el huerto. Su rostro se iluminó al verlo, pero Mario sintió que la alegría no era suficiente. He fallado, mamá, pensó, y al verla trabajar en la tierra, sintió el peso de su decepción en su corazón. Mamá, comenzó, su voz temblorosa, necesito hablar contigo sobre algo importante. Las palabras brotaron entrecortadas, pero a medida que hablaba, la urgencia de la situación lo impulsaba. Reveló su pasado como ladrón, su descuido, su decisión de cambiar y la próxima amenaza sobre Doña Rosa. El silencio se apoderó del lugar. La expresión de su madre se tornó seria, el desánimo brotaba de sus ojos. Hijo, respondió ella con voz suave pero firme, el camino hacia la redención es arduo, y no todos están dispuestos a acompañarte. Mario sintió como una ola de frío recorrió su cuerpo. Lo sé. Pero tengo que intentarlo. Quiero hacer lo correcto, no solo por Doña Rosa, sino por mí mismo. He estado viviendo en la oscuridad demasiado tiempo y tengo miedo de perder la oportunidad de cambiar. Las palabras salieron de su interior como un grito desesperado. Su madre lo miró detenidamente, como si pudiera ver el fuego que ardía dentro de él. El camino no será fácil, y los que debas solicitar ayuda no olvidarán tus errores. ¿Estás listo para eso? Mario asintió con determinación, sintiendo que ese era el momento que cambiaría su vida. Sin embargo, sus deseos de cambiar podrían convertirse en el arma de doble filo. ¿Cuántas puertas permanecerían cerradas por su pasado? La nostalgia de una vida diferente se enfrentaría a la cruda realidad de su historia. Mientras el amanecer iluminaba el paisaje, el gallo apareció de nuevo en su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los poderosos que amenazaban a Doña Rosa, sino también a sí mismo y a su propia historia. La decisión tomada empezaba a asentar las bases de su futuro, y el miedo, por primera vez, se mezclaba con una leve chispa de esperanza. No sabía que esa pequeña decisión lo impulsaría a una confrontación mayor, una que pondría a prueba su nuevo camino. La verdadera batalla acabaría de estallar, poniendo a Mario ante un dilema crucial: ¿podría luchar por lo que es justo sin rendirse ante la tentación de lo fácil? La tensión crecía, y el tiempo se agotaba. Rápidamente. Mario despertó antes que el sol,
su cuerpo aún pesando con el peso de la incertidumbre. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, pensando en cómo iniciar el primer día de su transformación. Ya no había lugar para la complacencia, cada minuto perdido significaba una amenaza mayor para doña Rosa. Sabía que tenía que actuar, pero el cómo aún le resultaba confuso. Se levantó decidido y se vistió con un propósito renovado. No quería ser el Mario del pasado, ese que se escudaba en la sombra de la mentira y la traición. Se mirara al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, buscó la mirada tranquila de quien desea redimirse. Hoy es un nuevo comienzo, se dijo, aunque en el fondo sabía que las palabras se sentían ligeras. Mientras caminaba hacia la casa de doña Rosa, los recuerdos de su infancia lo asaltaron. Las tardes en el huerto, riendo y jugando. Ese lugar había sido un refugio, una burbuja de alegría. Pero también era el terreno donde había comenzado su caída. Esa mezcla de nostalgia y responsabilidad lo empujaba a actuar, a dar el primer paso hacia la verdad. Al llegar, el aroma a café recién hecho invadió el aire y le insufló valor. La puerta se abrió con un chirrido que sonó como un aviso. Doña Rosa estaba sentada en la cocina, su figura encorvada sobre una mesa llena de papeles y cartas. Al enterarse de quién era, levantó la mirada y su rostro se iluminó. Pero la sonrisa se desvaneció al instante cuando notó la seriedad en los ojos de Mario. Mario, querido, ¿qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó, su voz trémula pero afectuosa. Hemos de hablar, doña Rosa, comenzó él, sintiendo que cada palabra era un acto de liberación. He estado encadenado a mis errores por demasiado tiempo y es hora de que enfrente las consecuencias. Necesito que sepa lo que estoy dispuesto a hacer por su seguridad. Al principio, Rosa no soltó palabra. Solo lo observaba con una mezcla de incredulidad y preocupación. El pasado no se borra fácilmente, niño. Hay quienes no perdonarán tan rápido, le respondió, y Mario asintió. Comprendía que esa era la verdad. Sin embargo, su determinación crecía con cada segundo. Estoy aquí para ofrecer mi ayuda, no para evadir mis responsabilidades. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a enfrentar a aquellos que amenazan su tranquilidad. Solo necesito su apoyo y su consejo, dijo, cada frase cortando el silencio tenso que los envolvía. Doña Rosa lo miró fijamente, como si buscara las palabras que pudieran abrir o cerrar una puerta. Hijo, el camino de la rectitud está lleno de obstáculos. El miedo y la desconfianza son armas que pueden herir profundamente. Pero si realmente deseas hacer lo correcto, deberás estar preparado para luchar en más de un sentido. Poco a poco, la luz en los ojos de Rosa empezó a hacer eco de una esperanza cautelosa. Ella entendía que el miedo y la redención se entrelazaban de formas complicadas, pero el deseo de Mario por cambiar deslumbró más intensamente que cualquier sombra proyectada por su pasado. De repente, una idea surgió en su mente. Doña Rosa, ¿está dispuesta a enseñarme a hacer lo correcto, incluso si eso implica enfrentar a los que me conocen? ¿Podría ayudarme a establecer un plan? Rosa se quedó en silencio, sus pensamientos girando. Sabía que las decisiones tenían repercusiones. No puedo prometer que todos te verán con buenos ojos, Mario. Pero si decides enfrentar tu pasado, deberás hacerlo con honestidad y valentía. Y lo más importante, tendrás que aceptar que algunos no estarán dispuestos a perdonar. Mario absorbió esas palabras como una lección esencial. Cada una de ellas se sentía como un paso en la dirección correcta, incluso si el camino no estaba claro. Estoy listo, afirmó con más certeza de la que sentía, ya que el peso de su historia empezaba a transformarse en una esperanza ferviente. Mientras la luz del día se colaba por la ventana, un sonido familiar atrajo su atención, el canto de un gallo. La vida afuera continuaba, ajena a la lucha interna que se libraba en ese rincón del mundo.
Con un breve intercambio de miradas, ambos supieron que el desafío no solo consistía en proteger a Rosa, sino también en enfrentarse a la estructura misma de su identidad. Apenas la conversación comenzaba a fluir, la relación entre ellos se sentía diferente, más accesible. Justo en ese instante, un golpe violento resonó contra la puerta, interrumpiendo aquella promesa de cambio. Ambos intercambiaron miradas de alarma. La hora había llegado. ¿Sería la confrontación con su pasado la clave para liberar su futuro o la prueba definitiva de su fragilidad? La tensión en el aire convertía el ambiente en un caldo de cultivo para decisiones complicadas y confrontaciones emocionantes. La historia de Mario estaba a punto de volverse aún más complicada. Mario sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe contra la puerta resonando como un tambor, subrayando su creciente ansiedad. Se giró hacia doña Rosa, quien no podía ocultar la inquietud en su rostro. Tenía claro que el momento de su transformación estaba a punto de llegar, y las sombras de su pasado parecían estar más presentes que nunca. El impacto provocó que sus pensamientos abandonaran una esfera de calma. El camino que había decidido tomar ahora se llenaba de incertidumbres. Con la respiración contenida, se acercó a la puerta. La decisión de abrirla fue un acto de valentía inminente, un primer paso hacia la confrontación que llevaba tanto tiempo evadiendo. Sabía que no solo enfrentaría a los fantasmas de su pasado, sino que también tendría que mantener firme la promesa hecha a doña Rosa. El golpe sonó nuevamente, y esta vez, Mario inhaló profundamente, dejando que ese aire fresco y lleno de determinación llenara sus pulmones. Abrió la puerta, y la visión que tuvo ante sí fue más desafiante de lo que habría imaginado. Un grupo de hombres, algunos de ellos conocidos de su juventud, se encontraba en el umbral. Sus expresiones eran una combinación de sorpresa y agresividad. «Mario, ¿qué haces aquí? Esta casa no es un lugar para ti». La voz de uno de ellos, Miguel, era una mezcla de burla y advertencia. Mario sintió como la tensión se acumulaba en su pecho, no podía permitir que el miedo lo abrumara. Era el momento de demostrar que había dejado atrás al hombre que una vez fue. «Vengo a hablar», respondió, su voz temblando pero firme, alzando la cabeza para mirarles a los ojos. «No estoy aquí para pelear, sino para corregir mis errores». Las miradas escépticas y desafiantes le lanzaban proyectiles de desconfianza. Doña Rosa apareció tras él, sosteniendo el marco de la puerta como si fuera su único bastión de apoyo. La anciana no estaba dispuesta a dejar que su muchacho enfrentara esta tormenta solo. «Estos hombres no comprenden lo que ha pasado. Estás con ellos, Mario». «Siempre lo has estado», intervenía uno de los presentes, su tono lleno de desprecio. La conciencia del pasado le pesaba, pero su determinación comenzaba a entrelazarse con algo más profundo. «No me puedes juzgar por quien fui. Estoy aquí para cambiar esa narrativa. En este momento, estoy dispuesto a enfrentar lo que viene». Las palabras resonaron y rompieron con la monotonía del aire enrarecido. Sin embargo, para los hombres frente a él, el concepto de cambio parecía un espejismo. Volvieron a mirar a doña Rosa, ella, quien había sido el pilar en su vida y, en última instancia, el reflejo de su fragilidad. «¿Y qué hay de tu madre?», preguntó Miguel de pronto, desatando una nueva ola de inquietud en Mario. Las palabras fueron como un cuchillo, recordándole la culpa y la carga que había llevado por tantos años. «Es hora de enfrentar no solo mis acciones, sino también las consecuencias que ellas trajeron. Puedo enmendar, pero necesito entender lo que fui», contestó Mario. Le sobrevino un atisbo de vulnerabilidad que le hizo dudar de su fortaleza, pero en su interior surgía una llama de resolución: «Estoy listo para aceptar lo que debo enfrentar». Los hombres intercambiaron miradas. Mario sentía que el tiempo se detenía. La imagen de doña Rosa paralizada en el fondo le recordaba que su lucha no era solo personal, sino también por quienes lo rodeaban.
La sombra de su pasado amenazaba con tragarlas a ambas. Si quieres cambiar, Mario, tendrás que demostrarlo, no solo con palabras, sino enfrentando a quienes te rodean, dijo uno de los hombres. No será fácil y quizás ni desees hacerlo. Pero nunca sabrás si eres fuerte hasta que lo enfrentes. La idea de una batalla a un nivel más profundo era aterradora, pero Mario comprendió que se trataba de un punto de inflexión. Esa realidad se asentó en su conciencia, él no solo se estaba retando a sí mismo, sino que se hallaba en medio de un campo de batalla invisible. Mientras la murmullante tensión persistía, algo dentro de él creía que si se subía a este duelo, podría descubrir en sus entrañas una fuerza que ni él sabía que poseía. Cuando los rostros se acercaron, Mario supo que la conversación se tornaría en confrontación, una transformación de la que nunca había ido preparado. Pero debía cruzar al otro lado de su historia, y en ese momento, las palabras de Doña Rosa retornaron a su mente: ¿serás capaz de aceptarte a ti mismo? La batalla no era solo física. Era una mirada introspectiva hacia la verdad, y Mario estaba a punto de descubrir hasta dónde podría llegar para proteger lo que más apreciaba. ¿Tendría el coraje para enfrentar no solo a esos hombres, sino también a su propio reflejo en el espejo? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su futuro, sino el de Doña Rosa. Justo entonces, un eco de incertidumbre resonó en su corazón. ¿Estaría preparado para lo que estaba por venir? La atmósfera se volvió densa y Mario sabía que cada segundo contaba. La presión en el aire parecía aplastarlo, pero no podía dejar que el miedo lo consumiera. Mientras los hombres se acercaban, sus pasos resonaban como tambores de guerra, marcando el compás de un enfrentamiento que no podía evitar. Lo que digas no nos importa, Mario, dijo Miguel en un tono burlón. Eras un cobarde entonces y lo sigues siendo ahora. Las palabras eran afiladas y le recordaron su impotencia del pasado. Un viento helado pareció recorrer su cuerpo, pero en vez de desmoronarse, ese viento alimentó el fuego de algo que había estado latente. Eres un muerto viviente para nosotros, agregó otro hombre. La ferocidad de sus miradas era intimidante, pero Mario decidió que no se dejaría arrastrar de nuevo a una existencia marcada por el miedo y la autocompasión. Su decisión de enfrentarse a ellos no era solo una confrontación externa, sino una defensa de su propia identidad. Si he de enfrentarme a ustedes, lo haré con la verdad, contestó Mario, recordando las palabras de Doña Rosa. Aquel que fui ya no existe. En este instante, tengo la oportunidad de ser diferente, de tomar el control de mi destino. El silencio se instauró un instante, y la incredulidad se manifestó en las caras de aquellos hombres. Los ecos de sus risas pasadas resonaban en sus memorias, burlándose de la inercia que había dominado su vida. Pero en este nuevo Mario había una claridad que comenzó a sobresalir por encima del resentimiento y la desesperación. ¿Realmente podría haber cambiado? ¿Y qué nos garantiza que no volverás a ser el mismo?, preguntó uno de los hombres, con un tono más reflexivo. Esta vez, la duda era palpable en el aire. ¿Qué prueba tienes de que realmente has cambiado? Mario se dio cuenta de que sabía que debía demostrar su cambio no con palabras vacías, sino con acciones. En ese instante, una imagen de su madre se deslizó en su mente, recordándole los sacrificios realizados. Ella había sido su motivación para cambiar, y no iba a defraudarla. Me propongo a demostrarlo enfrentando mis errores, replicó, y hoy mismo comenzaré a corregirlos. No solo a través de palabras, sino comprometido a ser el hombre que ella siempre quiso que fuese. La tensión aumentó, y aunque el temor amenazaba con apoderarse de él nuevamente, Mario respiró hondo y se preparó. Este desafío iba más allá de su propio orgullo, era una oportunidad para librar a su madre de la carga de su pasado, para demostrarle que no era un perdedor, sino un luchador. Pero mientras su mente se clarificaba, su determinación se filtraba lentamente, transformándose en un compromiso inquebrantable.
Sin embargo, no podía evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La confrontación no solo traía consigo la posibilidad de prueba ante sus agresores, sino la necesidad de mirar con respeto a su propio ser. Esa búsqueda de aceptación personal era un viaje al que se sentía nostálgicamente atraído. Por un instante, pudo visualizar el futuro que anhelaba, uno donde su inseguridad no lo dominaba, uno donde pudiera sentir su propia valía. Pero el aspecto más difícil estaba por venir, esa válvula de cambio que tenía frente a él se convertía en un espejo que debía enfrentar con valor. En el fondo, algo le decía que el próximo paso sería el más complicado de todos. Y en ese momento de introspección, un pensamiento inquietante cruzó su mente: ¿qué pasaría si al final de esta batalla no se tratara solo de estos hombres, sino de él mismo? La oportunidad de redención se abría ante él, llena de dolor y promesas a la vez. Pero, ¿estaba realmente preparado para despojarse de las ataduras que había tejidas por años? La decisión que estaba a punto de tomar lo llevaría a un lugar inesperado, y la realidad se compactaba en una sola verdad: el cambio no sería solo externo, sino una transformación radical que comenzaría desde su interior. Mientras esos hombres avanzaban acercándose y el momento se hacía irreversible, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentar no solo a quienes lo habían rodeado, sino a las sombras que llevaban mucho tiempo acechándolo? La situación se intensificaba a cada paso que daba el grupo de hombres. Mario sintió como su corazón latía como un tambor de guerra, resonando con la misma fuerza con la que antaño había renegado de su propia valentía. No sabía cómo terminaría este encuentro, pero una nueva convicción se había apoderado de él. No era solo un enfrentamiento físico, era un desafío hacia su propio ser. Con cada mirada desafiante, una parte de él evocaba recuerdos de su pasado, aquellos días oscuros marcados por la humillación y la sumisión. Sin embargo, hoy se había nutrido de todas esas experiencias dolorosas. Las cicatrices en su alma eran prueba de su resistencia. Se detuvo a respirar profundamente, sintiendo cómo la energía se concentraba en su pecho. Tenía que ser más que una víctima, tenía que convertirse en un héroe de su propia historia. No soy quien solía ser, respondió con un tono más firme, jugando con las palabras antes de dejar que se asentaran en el aire. La duda que pueden tener sobre mí es válida, pero lo que voy a hacer será lo que importa. En esos momentos de desafío, la presión externa se fusionaba con la interna. Mario se preguntó cómo podría demostrar su transformación sin recurrir a la violencia. Así fue como decidió que la mejor defensa sería una estrategia distinta, una que desarmaría la ira de sus agresores sin dejar de ser fiel a sí mismo. La idea de un gracioso diálogo, una confrontación casi humorística, empezó a asomarse en su mente. ¿No es cierto que, en el fondo, todos deseamos lo mismo? ¿Ser respetados, ser escuchados? ¿Por qué no aprovechar este momento para hablar en lugar de pelear? Las miradas de los hombres se cruzaron, y en ese instante, la atmósfera se cristalizó en una tensión diferente. Uno de ellos, el que había planteado la pregunta sobre su cambio, pareció vacilar. La confusión por la falta de agresión en Mario los detuvo. Mientras buscaba las palabras adecuadas para conectar con ellos, la voz de su madre resonó nuevamente en su mente. Ella había aprendido a enfrentar las adversidades con gracia, a buscar el entendimiento. Mario decidió que esa estrategia sería su nuevo camino. La comunicación, y no el combate, era la clave. ¿Por qué no hablamos de lo que realmente importa?, siguió, intentando entrar en sus mentes. Todos hemos vivido experiencias difíciles. ¿Qué tal si compartimos nuestras historias en lugar de descargar nuestra frustración unos sobre otros? Poco a poco, notó que las reacciones comenzaban a cambiar, como si su propuesta desconcertante hubiese logrado sendos resquicios en los corazones encallecidos de esos hombres. Lentamente, Mario también comenzó a despejar las brumas de sus propios temores. Se imaginó a sí mismo como un mediador,
alguien capaz de transformar el conflicto en una oportunidad. Con cada frase que pronunciaba, se sentía más seguro de su papel en aquel momento crucial. Sin embargo, las tensiones aún latían por debajo de la superficie. La inseguridad permanente seguía acechándolo y la pregunta persistía: ¿podría sostener este nuevo camino en el futuro? En ese instante, mientras esbozaba su acercamiento y se miraba en las miradas que ahora no parecían tan hostiles, un rayo de inquietud se cruzó en su mente. ¿Qué pasará si en vez de buscar la pelea, se convierten en aliados? Podría ser una relación compleja, pero el riesgo de que esa humanidad compartida pudiera ser la clave de un nuevo inicio lo llenaba de ansiedad y esperanza a partes iguales. Pero mientras reflexionaba sobre eso, un movimiento en el grupo llamó su atención. La sensación de que una sombra se cernía sobre ellos no lo abandonaba. Necesitaba actuar rápidamente antes de que la confusión se disipara y la tensión se recreara. Lo que quiero es un nuevo comienzo, dijo, capturando firmemente su mirada. Un cambio, no solo para mí, sino para todos nosotros. Mientras pronunciaba la última palabra, el rostro de Miguel se contorsionó como si estuviera deliberando, y Mario comprendió que tenía que seguir avanzando. La posibilidad de un futuro diferente se presentaba ante él, pero el siguiente movimiento lo llevaría al límite de su propia transformación. ¿Lograría abrir esa puerta al diálogo, o el desprecio se convertiría en un muro insalvable? El tiempo para actuar se estaba acabando. Mario sintió como el sudor empezaba a resbalarle por la frente, mientras la atmósfera se tornaba tensa y casi eléctrica. La conexión que había intentado establecer flotaba entre ellos, y sus palabras parecían formar un puente precario. Cada segundo que pasaba era una mezcla de esperanza y miedo. La mirada de Miguel se fijó en él, un destello de curiosidad cruzó su rostro. Mario vio en sus ojos una chispa inesperada y decidió aprovecharla. ¿Alguna vez han sentido que están atrapados en un ciclo?, prosiguió, manteniendo su voz firme y clara. Yo solía pensar que la única manera de salir era pelear. Pero es un camino que nos consume, que nos roba más de lo que somos. El grupo, con postura dura y gestos desafiantes, comenzaba a mostrar grietas. Cada uno de ellos había llegado a este punto por sus propias luchas, entendía que no estaban tan distantes tras las corazas de agresividad. Esa comunicación genuina, ese deseo de ser escuchados, parecía resonar en sus corazones de una manera que las peleas nunca lo habían hecho. Pero hoy, ante ustedes, estoy dispuesto a dar un paso hacia la transformación, continuó. No me entiendan mal. No deseo ser un héroe, solo quiero ser un hombre mejor. Si me permiten, compartiré mi historia. Sintió como los músculos de su cuerpo se relajaban ligeramente al verbalizar esa visión. Era un paso hacia la vulnerabilidad, una habilidad poco practicada en él. Al iniciar su relato, una mezcla de autocrítica e introspección emergió. Hubo tiempos en los que permití que mis miedos me definieran. Me encerré en un rincón y dejé que mi voz se apagara. La violencia se convirtió en mi lenguaje, un eco de inseguridades que no sabía cómo confrontar. Las murmuraciones en el grupo comenzaron a ser más intensas, como si cada hombre estuviera reviviendo sus propios fantasmas. La idea de una lucha interna resonaba profundamente. Algo en su interior se activó, si mostraba su auténtico ser, tal vez ellos también lo hicieran. Hoy, quiero escribir un capítulo diferente, dijo, haciendo una pausa intencional. La lucha no tiene que suceder entre nosotros. Tal vez podamos ver que hay más allá de nuestras diferencias. Ha llegado el momento de dejarnos de lado las defensas. Mario sintió un nudo formarse en su garganta mientras continuaba. Era como si las palabras salieran de él. Las flechas de la duda ya no lo atravesaban como antes. Una sensación de liberación empezó a ocupar el espacio donde antes había temor. Se dio cuenta de que esa era su verdadera batalla, confrontar su vulnerabilidad y abrir el corazón a otras posibilidades. Un hombre en el grupo, que había permanecido en silencio,
rompió el hielo. Su voz era grave, enérgica, pero había un matiz que recordaba a las dudas que había compartido Mario. Quizás tienes razón, pero ¿qué pasa si pie en este camino y al final solo hay fracasos? Mario aceptó la respuesta con seriedad, comprendiendo el peso de sus palabras. La autoconfianza fluctuaba en la sala, pero algo comenzó a cambiar. La franqueza de su historia había sentado las bases para un diálogo sincero, y cada uno de los hombres parecía reexaminar su propio viaje. La vida es incierta, afirmó. Los fracasos son una parte ingrata pero necesaria del crecimiento. Solo que, a veces, tenemos que estar dispuestos a perder para encontrar algo más grande. Esa conexión lo iluminó. Esa era la chispa que quería encender, explorar el deseo compartido de sanar y crecer. A medida que el grupo contemplaba su experiencia, una pregunta resonaba en su interior: ¿estaba realmente preparado para afrontar su autenticidad y ver si podían surgir nuevas opciones de la vulnerabilidad? Sin embargo, mientras una ligera apertura en el diálogo empezaba a dibujarse, un sonido fuerte rompió la atmósfera. Alguien llegó corriendo, la urgencia en su mirada anticipaba una revelación que podría cambiar todo. Los hombres miraron hacia el nuevo rostro, y Mario sintió que el hilo que había tejido comenzaba a deshilacharse. La lucha interna continuaba no solo en él, sino en cada uno de ellos. Pero la pregunta era, ¿podrían construir juntos a partir de esa nueva verdad o volverían a sus confrontaciones previas? La respuesta pendía en el aire, y el momento decisivo se acercaba a pasos agigantados. La llegada del nuevo individuo interrumpió la fragilidad del momento, como una explosión inesperada en un paisaje tranquilo. Mario centró su atención en el rostro pálido de Javier, un hombre que había sido conocido por su temperamento explosivo y su falta de interés en cualquier tipo de conexión emocional. El sudor había empapado su camiseta, y su respiración era entrecortada mientras se acercaba, una sombra de preocupación cruzaba su mirada. «Mario», gritó, sin aliento. «Tienes que escuchar esto». El grupo pareció encogerse, las miradas intensificadas por la incertidumbre. Mario sintió como si todo su esfuerzo por establecer una conexión se tambaleara ante la nueva inquietud. Por un momento, la sala se llenó de un silencio pesado, una pausa en la que el tiempo parecía detenerse. La chispa de esperanza que había encendido palpitaba en el aire, pero los problemas latentes amenazaban con consumirlo todo. «¿Qué sucede?», preguntó Mario, intentando mantener la calma en su voz, pero su corazón latía con fuerza. «Es sobre el barrio, se rumorea que están planeando un desalojo. Quieren limpiar la zona, y ya han comenzado a hacer advertencias. Podríamos perderlo todo». La voz de Javier tembló, reflejando el miedo que pulsaba en el ambiente. Mario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era un recordatorio de la precariedad de su situación, una exposición brutal a la realidad. La lucha que había hecho para erguirse sobre sus inseguridades e intentar sanar parecía impotente frente a esta amenaza externa. Los hombres murmuraron entre ellos, sus antiguas rivalidades reemergieron, y la cohesión que había comenzado a gestarse se desvanecía como humo. Sin embargo, en medio de la confusión, algo poderoso empezó a suceder dentro de Mario. La incertidumbre y el temor se transformaron en determinación. Supo que este era un momento decisivo no solo para él, sino para todos en el espacio. Era el momento de confrontar no solo sus propios demonios, sino también algo mucho más grande y fuera de su control. «Escuchen», dijo, levantando una mano, su voz tingida de autoridad. Aunque todavía sentía la tensión correr por su cuerpo, estaba ganando fuerza en su convicción. Esta amenaza puede dividirnos o unirnos más que nunca. No podemos permitir que el miedo nuble lo que hemos comenzado a construir. Javier lo miró, la sorpresa marcando su expresión. Algo en la firmeza de Mario resonó en él, y ahora los demás también prestaban atención. Con cada palabra, Mario se sentía menos un hombre vulnerable y más un líder emergente.
El fracaso no es una opción, continuó, su voz creciendo en potencia. No desde que aprendimos que hay poder en la conexión, en ser vulnerables. Podemos enfrentar juntos esta adversidad. Cada uno de nosotros ha luchado batallas que nos han agotado, pero ahora es el momento de unir fuerzas. El silencio fue reemplazado por una murmuración creciente. Los hombres empezaron a intercambiar miradas, y lo que había comenzado como desánimo resultó en un recuerdo compartido del pasado. La lucha por la supervivencia creó un espacio para la solidaridad. La fusión de la crisis externa y la evolución interna de Mario dio un nuevo giro a su narrativa. En esta calamidad, los caminos que habían forjado se transformaron en un camino hacia la acción. Había más en juego que su propia lucha personal, aquí se forjaba una lucha común. Mientras su propuesta se asentaba en el aire, la decisión se tornó evidente. Mario podía sentir la energía cambiar, como si se encendieran nuevas llamas de determinación en el corazón del grupo. Pero justo cuando todo parecía drenar hacia una posible revuelta, alguien irrumpió en la habitación nuevamente, trayendo una información que podría cambiar el juego por completo. ¿Estaban dispuestos a tomar el riesgo de enfrentarse a lo desconocido, o se quedarían paralizados por el miedo? Poco a poco, la inquietud comenzaba a transformarse en la convicción de que quizás esta era la oportunidad de su vida. Mario, aún sintiendo el eco de sus propias palabras, se giró hacia la puerta donde la nueva figura había hecho su entrada. Se trataba de un joven llamado Roberto, un antiguo conocido del barrio que había estado al margen de la vida comunitaria durante años. El nerviosismo en su rostro indicaba que traía noticias angustiosas. Mario, dijo Roberto, su voz apresurada. Tienes que escuchar esto. El aire se llenó de tensión mientras todos volvían a centrarse en él. El miedo que había comenzado hace un momento en Javier palpitaba ahora con más fuerza en el ambiente. Mario sintió que el peso de la súplica de Roberto era más que un simple mensaje, era una súplica a su liderazgo recién descubierto. Había escuchado que quieren desalojar a la anciana de la granja adyacente, esa que todos conocen. Una vez que la desalojen, el resto del barrio puede estar en la mira. ¿Sabías que sus animales son una especie protegida? Si la obligan a irse, podría haber problemas legales para todos nosotros. El corazón de Mario se aceleró. La anciana, doña Elena, había sido un pilar de la comunidad. Había alimentado a muchos de los niños, incluido Mario, con su bondad. Pero también era un símbolo de resistencia ante el miedo y la opresión. La mamá de Javier había trabajado en su granja y cada rincón de su propiedad era un recordatorio de las raíces del barrio. No podemos dejar que esto suceda, dijo Mario, la voz firme a pesar del pánico interno. Debemos asegurarnos de que doña Elena se quede. Todo el mundo aquí tiene algo que perder si la desalojan. El grupo comenzó a murmurar nuevamente, pero ahora había un aire de cambio en sus rostros. A través de esa pequeña anciana, Mario no solo encontró una causa justa, sino también un camino hacia su propia transformación. Se dio cuenta de que sus palabras podían inspirar acción, de que podía convertirse en el agente del cambio que tanto había deseado ser. Mientras todos discutían posibles estrategias, Mario observó a Javier, quien parecía más decidido desde que había mostrado su vulnerabilidad. Esa unión inesperada, esa chispa de vida que sugería que juntos podían enfrentar la tormenta, era contagiosa. Para Mario, era un descubrimiento revelador, su capacidad para liderar había estado dentro de él todo el tiempo, esperando el momento adecuado. Con determinación renovada, propuso un plan. Podrían organizar una reunión comunitaria y hacer que todos compartieran historias sobre la importancia de la granja y doña Elena. Podían apelar a la sensibilidad de las personas responsables de la decisión del desalojo. Algunos podrían incluso ofrecerse a cuidar de la granja mientras doña Elena se quedaba. Los hombres comenzaron a proponer ideas, cada uno contribuyendo con lo que pudo. No eran solo ideas, estaban tejiendo un marco de acción real y tangible.
Mario se sintió más claro y enfocado, no solo estaba luchando por doña Elena, sino también por su propia identidad, por la conexión con sus raíces. Finalmente, cuando todo se sentía más claro, alguien hizo entrar a doña Elena, sin que nadie lo viera venir. Su figura encorvada, pero digna, se hizo presente. Fue un momento crudo, había una historia que contar, un legado que proteger. Mario dio un paso al frente, captando su atención mientras el grupo quedaba en silencio. El miedo se convirtió en incertidumbre y la incertidumbre en potencial acción. Con la viejecita frente a ellos, Mario sintió la urgencia maximizada. ¿Tenía el valor de arriesgarlo todo en una lucha que podría dar un giro decisivo a su vida y la de su barrio? La respuesta palpitaba en el aire, el momento de la verdad estaba acercándose. ¿Estaba realmente preparado para abrazar el riesgo y convertirse en lo que siempre había temido ser, un líder? La escena dentro de la habitación se tornó tan intensa que el aire parecía vibrar con la energía palpable de la determinación. Mario, mirando a doña Elena, sintió que el tiempo se detenía. Esta anciana no solo representaba un símbolo de resiliencia en su barrio, era su conexión a la comunidad, su remanente de esperanza en un mundo que parecía sumido en la oscuridad. La voz de Mario resonó con claridad cuando se dirigió a la anciana. Doña Elena, necesitamos su ayuda. No podemos dejar que su hogar se destruya. Su granja es un refugio de vida para todos nosotros y simboliza lo que estamos dispuestos a proteger. La respuesta de doña Elena fue un gesto de asentimiento, pero sus ojos reflejaban la carga del sufrimiento, el peso de la historia que llevaba sobre sus hombros. Mario, querido, te agradezco por pensar en mí, pero ya he vivido muchos ciclos de lucha. Mi tiempo se está acortando y a veces creo que no tengo mucho por lo que pelear, respondió ella, su voz cargada de melancolía. No hable así, doña Elena, insistió Mario, sintiendo la urgencia de sus palabras. Usted ha sido un faro de luz. Si luchamos juntos, podemos demostrar que la comunidad aún tiene fuerza. Necesitamos enseñarle a esos que quieren desalojarla que somos más fuertes unidos. Su historia es nuestra historia. Las palabras resonaron en el silencio, la representación de una comunidad unida, unida en una lucha justa, empezaba a tomar forma en la mente de cada hombre presente. Ante sus ojos, la chispa de una revuelta comenzaba a despegar. Doña Elena, tocada por el ardor en la voz de Mario, levantó una mano y habló con calma, pero firmeza. Si decidimos hacer esto, tendrá que suceder con verdad y conexión. No hay manera de luchar sin abrir nuestros corazones a los demás. Si manejan la energía como tuvieron la valentía de hacerlo hoy, quizás tengamos una oportunidad. Con cada palabra que fluyó, una nueva percepción sobre la colectividad floreció en el aire. Si bien en el pasado se habían cerrado a la idea de unión, este momento significaba el nacimiento de una nueva esperanza. Mario observó cómo la cimentación de su propia resolución se entrelazaba con la fuerza del grupo, y a su vez, con la historia de doña Elena. Hoy, no solo luchamos por su granja, luchamos por nosotros mismos. Esta es la oportunidad que necesitamos, no solo para redimirnos, sino para mostrar que la verdadera fortaleza reside en las conexiones que formamos, pronunció Mario, su voz resonando con el eco del compromiso de todos. La conversación fluyó de manera natural, y juntos comenzaron a trazar un plan. Cada hombre aportó ideas, desde manifestaciones pacíficas hasta reuniones en la plaza del pueblo, donde construirían conciencia acerca de la importancia de la granja de doña Elena y la comunidad. Mario, al frente, sentía cómo la emoción lo inundaba. Su transformación personal había cruzado del temor y la inseguridad hacia el liderazgo y la unidad. La conexión humana se convirtió en el centro de su lucha. Mientras más personas se unían a la causa, más fuerte se sentía el lazo entre ellos. Mario vio cómo se formaba una cadena de determinación, ya no eran solo individuos luchando cada uno por su pelea personal, sino un colectivo decidido a construir un futuro unidos.
Finalmente, cuando el sol empezaba a caer, el plan tomó forma y la energía se manifestaba en un relato de esperanza compartida. Mario se sintió, por primera vez, como protagonista de su propia historia, abrazando su nueva identidad como un líder dispuesto a arriesgarlo todo por el bien común. Las sombras del pasado se disipaban lentamente, pero su recuerdo otorgaba a su historia un peso que necesitaba reconocer. Redención, unidad, identidad. Sin duda, el camino sería arduo, enfrentarían obstáculos rápidamente y las fuerzas del desalojo no se rendirían fácilmente. Pero en la mirada decidida de los hombres y en la sabiduría antiguamente dulcificada de doña Elena, Mario se dio cuenta de que su viaje hacia la transformación y su búsqueda de redención no solo beneficiaban a su comunidad, sino también a sí mismo. A medida que se dispersaban para prepararse, con un renovado propósito y esperanza, Mario miró hacia el horizonte. Su vida había dado un giro inesperado. Al abrazar su pasado y al tomar acción presente, había comenzado a tejer un futuro brillante. Esta noche se disponían a dar un paso decisivo, la lucha por doña Elena, por la granja, y por la comunidad era un eco de su propia lucha por la redención. Y esa lucha, aunque llena de desafíos, lo había convertido en el hombre que siempre había soñado ser, fuerte, valiente y digno. Era el momento de salir de las sombras del miedo y hacia la luz de la acción, donde la lucha por el bienestar de todos coincidía con su renacimiento personal. Esta historia de transformación no puede quedarse aquí. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No se queden atrás, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.